Al principio no dejaba de ser una idea de grupo de WhatsApp, ¿no? De colegas, de mira, se me ha ocurrido esto. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? Me da por investigar y por empezar a buscar si se había hecho alguna vez en el mundo un torneo exclusivo para jugadores de picos largos y de anti-spin. La iniciativa me parece muy interesante. Cualquier cosa que se haga por el tenis de mesa que sea una gran idea o una idea que no se le ocurrió a nadie es magnífico. Ya vio, la prueba está que había mucha gente que quería participar. Yo creo que 16 jugadores está muy bien. Y bueno, puede hacerse uno a nivel de andaluz, que se juegue igual que se juegan dobles, porque se juegan torneos de pico y que participe todo el que quiera. No sé si Pablo tendría que ser el que lo organizara, pero desde luego ha sido un éxito. Tema de que hay una discusión de que si es campeonato del mundo, de que si pueden jugar otros, pues significa que no es el típico torneo que queda ahí, que se juega, se va la gente y no se ve. Le queda el persona Por supuesto, esto no hubiera sido posible si no contara con el equipo que contaba. Ha sido un proyecto de amigos y claro, de esta forma es muy difícil que algo salga mal. Entre todos hay un ambiente extremadamente bueno y creo que eso se transmite a los participantes, al público y a todo el que pasa por allí. Pues este torneo me parece una idea muy creativa, muy graciosa, me hizo mucha gracia al principio porque creo que va dirigido a un público muy friki y que nunca han tenido tanta visibilidad, siempre ha sido un poco odiado los jugadores de pico y creo que me parece bastante bien y se van a hacer más ediciones, pero La idea del torneo me parece una idea fabulosa, porque es la primera vez que se hace y la verdad que estamos todos ilusionados en probar esta nueva etapa. Yo creo que cuando la gente de a pie piensa en tenis de mesa o en ping-pong, hay dos formas de plantearlo. Están los que lo ven como un deporte de playa o de barbacoa, ¿no? En el que cualquiera puede jugar, cualquiera es buenísimo y que no requiere un entrenamiento ni una preparación física ni nada por el estilo como otros deportes. Y en el otro extremo están los que lo ven como un deporte de chinos, un deporte de meter bombazos de una punta a otra del campo de juego y inaccesible para el público popular. Yo creo que tenemos dos misiones casi obligatorias a la hora de crear este proyecto. Una es, sin duda, dentro del público que ya consume tenis de mesa, que lo practica, da a conocer un poco más el estilo de juego, entre comillas, defensivo, que no tiene por qué ser defensivo, pero en general el estilo de juego de los picos largos, anti-spin. Y por otra parte, enseñarle también al público más alejado del tenis de mesa, a esos que lo ven como un juego recreativo de barbacoa, que es un deporte que exige una complejidad máxima. No se me ocurre a mí ningún otro deporte en el que simplemente cambiando una parte del material con el que tú juegas se puede convertir en un juego, en un deporte completamente diferente. Yo tengo dos tipos de jugadores,
y normalmente los que a mí me gustan normalmente son jugadores que van al ataque, que tienen buen estilo y me gustan los que se juegan atrás. Bueno, pues yo tengo la goma de Dr. Neubauer, que se llama Special Defense, es con la que yo llevo jugando todo el año y con la que yo tengo un gran control. Eso sí, tengo un control y como mi juego es de control, pues con esta goma se corresponde el juego de José Calvo el muro, como me dicen, con la goma, todos en uno. Pues la verdad que bajo mi experiencia, durante muchos años jugando picos, la verdad que yo creo que lo que prevalece más siempre es unos buenos picos, pero al final lo que prevalece es la derecha. O sea, que el jugador que implante bien su derecha, lo más probable es que se lleve el torneo. Porque al final el juego defensivo está muy bien, pero uno que tenga muy buena derecha, al final se lo acaba llevando. La idea del torneo me ha parecido algo fantástico. De hecho, era algo que rumiaba yo hace tiempo, pero este chico es súper rápido, súper veloz, para eso es joven y claro, pues lo ha hecho él y ha hecho bien porque lo ha hecho fantásticamente. De los que yo conozco, no sé yo quién podía ganar, un tal Eduardo, probable que pueda ganar. Yo lo tengo comprobado con mi entorno, ¿no? Cuando me preguntan qué es lo que hago, de qué va este deporte, y yo les explico así por encima, pues mira, yo juego con picos largos. Claro, a la gente le explota la cabeza, picos largos, ¿qué me estás hablando? Y ya cuando les enseñan, mira, esto es una goma que tiene unos piquitos por fuera que distorsionan el efecto de la pelota, claro, la gente lo flipa, no sabe de qué le estás hablando. Para ellos el ping-pong es meter raquetazo con la pala del Decathlon de cartón. Los jugadores de picos estamos un poco como mal mirados, entre comillas, porque a nadie les gusta jugar con nosotros, y entonces yo creo que esto es una oportunidad muy importante para jugar entre nosotros mismos y destacar pues lo que es el estilo de juego este, que no es nada fácil. En cuanto a la repercusión que puede tener el torneo, yo creo que, como he dicho antes, va a sentar precedentes y que creo que se van a hacer organizar más torneos con patrocinadores, que se dé material a los jugadores, que incentive más a los jugadores a jugar, porque normalmente los torneos que siempre se hacen en regionales nunca hay premios ni nada, y de hecho ya se ve que hay varios torneos organizados con premios y que yo creo que va a implicar más a las marcas y esto nos va a beneficiar a todos. Muy feliz, Pepe. ¿Estás feliz, no, Pepe? ¿Probando? Desde el momento que decidimos que este era un proyecto de verdad viable y decidimos hacerlo a lo grande y de forma totalmente diferente, la primera idea que se me ocurrió fue contactar con Dr. Neubauer, con Carsten, que es una marca que ya me había apoyado mucho en el pasado. Al ser una marca exclusiva de material defensivo, de material especial, y especialmente una marca muy implicada en el crecimiento de este tipo de jugadores, yo sabía que iba a interesarles la idea. Como esperaba, se volcó directamente con el proyecto con la única pregunta de ¿qué necesitas?
La presencia de Dr. Neubauer en el evento yo creo que da un gran empujón de motivación a todos los participantes por jugar la competición. Segundo cartelito, socio y convenio de Dr. Neubauer, ¿vale? ¿Vale, Inocente? Yo, sí, sí, sí. Sí, venga, vamos. En cuanto a la mesa de pruebas, fue una idea pero muy innovadora que yo nunca lo había visto ni en torneos de máximo nivel, ni en torneos de la provincia, ni de la ciudad, ni siquiera del país. O sea, increíble. Mi estilo de juego básicamente es un defensivo moderno, como se le dice ahora, y es TRG05, Diode y unos P1. Venga, cuéntame, juez árbitro. Bueno, ¿Cómo ve el percal? estamos con buenas sensaciones, vamos en hora de momento, esperemos que siga todo así de bien. Gracias. Una lágrima a la cámara, ¿no? Pero... ¿Y tú? La experiencia ha sido tremenda porque muy buena organización, muy buen evento, muy buenos participantes, muy dura la cosa, con Lopera que me lo ha puesto muy difícil, a ver si no me hace sufrir tanto, porque vaya si me ha hecho sufrir el tío. Y nada, pues a intentar repetir para el año que viene más y mejor. Pues como esperábamos, el torneo fue todo un éxito. La verdad que quedamos sorprendidos de toda la gente que vino a verlo, de toda la buena actitud que tuvo todos los participantes, nos ayudaron, fueron comprensivos y la verdad que da pie a que haya futuras ediciones con más jugadores y con mucha más repercusión. Y agradecer, por supuesto, a mi club Nuevo Cártama, al Ayuntamiento de Cártama, que ha estado presente por medio de su concejal de deporte, así como, por supuesto, a Dr. Neubauer haber participado en este evento y a todo el equipo de organización. Sin esta gente no habría sido posible.